les quiero agradecer la invitación para participar en este foro. Yo lo traje escrito, por eso es que me siento aquí. Incluso, tal vez con esa manía de andar en congresos y todo, le puse un título. Le puse El mundo, una casa con muchas estancias. Voy a leerles aquí lo que yo escribí, un poco así, podemos conversar. Dice: como parte del área de artes y letras, me llamó la atención la ausencia del término artes en el título de este foro, el cual muchos habrían esperado que fuera algo así como la migración en las ciencias y las artes, las experiencias de movilidad humana en la comunidad científica y artística. Sin embargo, fui invitado, lo que prueba que el término ciencia fue comprendido correctamente en un sentido amplio, interdisciplinario, trascendiendo creencias y opiniones populares que lo restringen a prácticas de investigación vinculadas con cierto tipo de conocimiento prestigioso, siendo entonces científico una persona dedicada a las actividades propias al desarrollo de ese conocimiento. Sin embargo, aquí el término ciencia está evidentemente ajustado a su sentido original, revestido de universalidad que, por supuesto, es la esencia misma de la universidad y de su carácter necesariamente humanista. Aunque debo confesar que sí me sigue haciendo falta la mención específica a una comunidad científica y artística, puesto que en la Universidad de Costa Rica no únicamente los que se dedican a ingeniería y a las ciencias duras forman parte de la movilidad. Porque si bien es cierto que hay ciencia de las artes y las letras, es parte de lo que se reconoce como ciencia, lo artístico expresa una especificidad en prácticas, métodos, técnicas, tradiciones, concepciones y objetivos que conjugan experiencias e ideas que serán luego objeto de saber. Justo es agregar que desde hace muchos años hay una tendencia promovida por prestigiosas instituciones internacionales a aliar en este sentido arte y ciencia, tendencia tampoco ausente en la Universidad de Costa Rica, como acaban de mencionarnos el Equisarte. Todas las áreas en las que se divide la Universidad de Costa Rica producen ciencia, del latín scientia, es decir, conocimiento, saber, erudición. La movilidad, así como la comunicación de ideas y hallazgos a nivel nacional o internacional, es parte importante de la vida de los académicos desde el inicio de su formación hasta el final de su carrera, porque el conocimiento, el saber, la erudición es social en primer lugar. Ahora bien, en cuanto a mi experiencia de adaptación en el extranjero, yo debo decir que en cierta ocasión una colega me preguntó: Antonio, ¿cómo te sentís viajando tan seguido y a tantos países? Mi respuesta fue: tengo una casa muy grande con muchas estancias. Cuando de Proinnova me sugirieron participar en este foro, dije que no me daba la impresión de calzar en la definición de migración tal y como fue fijada para esta actividad, pero que quizás podría contribuir en algo a la discusión. Me explico. La definición llana de inmigrante es la de alguien que llega a un país extranjero para radicarse en él, o incluso de alguien que se instala en un lugar distinto de donde vivía dentro del propio país en busca de mejores condiciones de vida. Dos conceptos clave tenemos en estas definiciones. El primero, radicarse, significa echar raíces, arraigarse. El segundo, la perífrasis, en busca de mejores medios de vida, enfatiza el objetivo del desplazamiento. En ninguno hay una alusión a condiciones forzadas o voluntarias. Retomando el título de este foro, la migración en las ciencias, recupero el término migración, el cual evoca un desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales. Estas son definiciones que tomé yo de la Real Academia. La implicación es clara: un cambio de lugar de habitación dentro o fuera del país de manera indefinida o permanente, de ahí radicarse, echar raíces, a fin de mejorar sus condiciones de vida, donde se entiende que la mejoría de esas condiciones se da en el país de establecimiento. Cuando los becarios de la Universidad de Costa Rica se establecen en otro país para efectuar estudios superiores, generalmente doctorales, o cuando nuestros investigadores visitan instituciones extranjeras, lo hacen de manera temporal, no permanente. No echan raíces en los países de acogida, algo desincentivado desde el momento mismo de la firma del contrato. Así es. En cuanto a la mejora de las condiciones de vida, esta tampoco se da en esos países, ni es el objetivo.
sí existe una expectativa de mejores condiciones de vida a mediano plazo en el país de partida, es decir, Costa Rica. Todo esto no impide dos observaciones. La primera, que la formación de los científicos en este país exige la movilidad para perfeccionar conocimientos de una manera que contribuya a avanzar la ciencia en el país, en el sentido de ciencia que incluye las artes, y que incida positivamente en el desarrollo nacional. En segundo lugar, reparo en que si bien es cierto que no echamos raíces en el extranjero para vivir ahí, sí creamos y fortalecemos vínculos con las comunidades científicas internacionales, lo que redunda positivamente en las prácticas, conocimientos y actividades científicas emprendidas en nuestra universidad. El tiempo promedio de estadía en el extranjero sin duda supera los 3 años, más que suficiente para entrar en contacto con comunidades locales, con extranjeros, estos sí arraigados o buscando arraigarse en el país de acogida. Esto produce el efecto de que compartir las angustias y logros de los que se convierten en amigos nuestros, locales o extranjeros, nos hace comprenderlos, identificarnos con sus luchas y celebrar sus éxitos como nuestros, siendo natural, además, recurrir al apoyo mutuo para obtener consejo o auxilio en situaciones apremiantes. Esto crea lazos de solidaridad muy fuertes. Así, al regresar al país, sin duda somos más empáticos con los inmigrantes, sin duda comprendemos mejor sus luchas y aspiraciones, sin duda por hacerlo somos mejores. La universidad y el país ganan con esto. Una experiencia de este carácter en el extranjero amplía nuestra visión del mundo, profundiza nuestra sensibilidad y nuestra comprensión de las cosas, confirma el acierto de la vocación humanista de la Universidad de Costa Rica y a través de ella contribuimos a una sociedad más tolerante, autocrítica, inclusiva y respetuosa. Contrario a muchos de mis colegas ex becarios, yo sí soy un inmigrante, por varias causas, en varios periodos de mi vida y de muchas maneras. En primer lugar, soy un inmigrante porque dadas las persecuciones políticas en mi país de nacimiento, Guatemala, que cegaron la vida de mi padre y de mi abuela materna, mi madre tuvo que dejar ese país para radicarse en el extranjero. No en Costa Rica, sino en Suiza, siendo yo ya, digamos, muy pequeño. En este sentido, no solo soy un inmigrante, sino que además soy un refugiado. Es decir, un inmigrante cuya prioridad en cuanto a sus expectativas de mejora de condiciones de vida es la de mantenerse en vida. No fuimos los únicos en mi familia que sufrimos el exilio y tampoco nos fuimos solos a Suiza. Nos acompañó una tía paterna con mi prima, por otra parte, un tío de mi mamá, el artista Jacobo Rodríguez Padilla, primero radicado en México, imposibilitado de volver a Guatemala por sus simpatías con el gobierno de Arbenz, obtuvo el estatus de refugiado político en Francia, donde vivió hasta su muerte en París en 2014. Luego de unos años en Suiza, mi madre decide radicarse en Costa Rica. Mi tía y mi hermana permanecen en Suiza, ahí viven todavía. Más tarde mi abuela paterna se fue a vivir con ellas, a Ginebra, a Ferney-Voltaire, cerca de Ginebra. Obtuve la nacionalidad costarricense. Yo sé lo que es afrontar y superar la xenofobia criolla dentro y fuera de las aulas. Las condiciones son duras en este país. Mi madre regresa a Suiza más adelante, siendo yo estudiante universitario, mi hermano la acompaña allá. Él ahora es doctor en neurociencias por la Universidad de Friburgo y vive en Suiza. Al terminar la licenciatura en Filología Española, fui a Ginebra, Suiza, donde hice un posgrado en Lingüística Computacional justo antes de terminar y volver a Costa Rica, donde me casé. Fui contratado por una ONG holandesa llamada Indigena Dialogo, en la que trabajé aproximadamente 3 años. Los viajes a Holanda y Suiza como parte de mi trabajo fueron muchos. Hacia el final de esos 3 años me integré a la Universidad de Costa Rica como profesor de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, cuya asamblea me apoyó en 2003 para efectuar estudios doctorales en la Universidad de Ginebra dentro del marco del programa Jóvenes Promesas. Volver a Suiza fue volver a casa, o mejor dicho, pasé de una habitación de mi casa, que es el mundo, a otra habitación. ¿Quiénes estaban en Suiza en ese momento? Mi mamá, mi hermano, mi tía, mi prima. Mi tío abuelo Jacobo estaba en París. La experiencia de la movilidad mi familia la ha vivido desde hace mucho tiempo. Ya en los 50, mi tío Jacobo y mi abuelo materno se fueron a estudiar escultura a París como parte de un programa de apoyo a las artes del gobierno de Arbenz, una de las razones por las cuales Jacobo no podía volver a Guatemala. Mi abuelo se fue con su familia, 3 de mis tíos nacieron allá. Mi abuelo murió en París. Como consecuencia,
además de mi familia, ya había tejido toda una red solidaria de amigos y conocidos en Europa. El término no es mío, es de uno de mis profesores de doctorado, quien ante la curiosidad de una profesora, algo xenofóbica por cierto, dio esta respuesta sobre mis vínculos con Ginebra y las razones que explicaban la elección de esa ciudad para culminar mis estudios. Mi proceso de adaptación en Suiza fue el de alguien que regresa después de mucho tiempo en el extranjero. Yo sí, digamos, ahorita paso al tema de investigación de mi tesis, que se llama o se titula Modelo de análisis léxico-sintáctico de las locuciones españolas. Esto lo desarrollé en la Universidad de Ginebra en el Laboratorio de Análisis y Tecnología del Lenguaje bajo la dirección del profesor Eric Berli. Para llegar, digamos, poder hacer esta tesis, eso implicó estudiar muy profundamente la sintaxis formal y tener muy buenos conocimientos en cuanto a la estructura del léxico del español. No los voy a aburrir con los detalles, ¿verdad?, de la tesis, pero en pocas palabras, en el español, igual que en muchos otros idiomas, nosotros tenemos las palabras, para decirlo así llanamente, y tenemos palabras complejas. Entonces, una palabra compleja podría ser departamento de geología. Una palabra compleja sería también meter la pata. Lo que hace esto particularmente difícil es que si nosotros queremos procesar grandes cantidades de datos, como por ejemplo lo hace Google o lo hace otra gente, nosotros tenemos que poder procesar también esas unidades complejas. El problema que plantean estas unidades complejas, entre otras cosas, es que unas adquieren sentido composicionalmente, es decir, yo puedo decir departamento de geología y la estructura del español me dice cómo interpretar departamento de geología, pero en el caso de meter la pata, nada me dice que eso es cometer un error. Entonces, si yo quiero comprender un texto o quiero comprender una serie de textos y están plagados de estas unidades fraseológicas, y es el caso, hay textos que por ejemplo cuentan hasta con un 30% de unidades fraseológicas, hay que contar con un modelo de representación, con un modelo de procesamiento y con varias estrategias también para poder identificarlas. Entonces mi tesis de doctorado lo que hizo fue que contribuyó a ese estudio, ¿verdad?, que es uno de los temas ahorita importantes, ¿verdad?, en el análisis computacional del lenguaje, que se llama Multi-Word Expressions, ¿verdad?, en inglés. En mi caso se trataba de un modelo de representación de las expresiones, de las unidades fraseológicas. Bueno, ya así para concluir, el proceso de adaptación al regreso, les puedo decir que volví en agosto de 2008, luego de 4 años en Suiza. El proceso de adaptación, una vez más, fue el de alguien que regresa luego de muchos años en el extranjero, pero en sentido inverso. Regresé a esta estancia, es decir, que la mayor parte del tiempo en Suiza, regresé a esta estancia. Debo decir que la mayor parte del tiempo en Suiza hablaba en francés, quedando el español para hablar con la familia. Situación que cambiaba si alguien que no hablara español estaba con nosotros. En cierta ocasión, durante mis años de doctorado, escuché a alguien hablando español por la radio. No reconocí el acento inmediatamente, pero había picado mi curiosidad. Así que escuché detenidamente hasta que me di cuenta de que era un costarricense el que hablaba. No recuerdo qué dijo, pero sí recuerdo la sensación de extrañeza, de desdoblamiento y la repentina metaconciencia que se apoderó de mí a través de mi ser lingüista. Así hablo yo, pensé. Es muy raro que uno llegue a percibir el acento propio como ajeno. Esta experiencia es, para mí, una imagen perfecta del proceso de adaptación al regreso. Un juego entre un distanciamiento que crea una mirada lúcida, ajena y propia a la vez, en virtud de una inmersión consciente en la vida nacional. Esta experiencia del acento, puedo decir, se repite de muchas maneras en el acercamiento y comprensión de la sociedad donde vivo, ya sean sus aspectos sociales, administrativos, políticos, artísticos e incluso deportivos. Así, no creo que la adaptación termine por completo en el sentido de que hay un constante compromiso entre lo que es deseable y lo que es posible, entre los proyectos y las realidades, las necesidades y los presupuestos. La experiencia en una universidad extranjera me permitió conocer lo que es igual, lo que es parecido, lo que es mejor, lo que es peor, lo que es adaptable, lo que es superable, el recorrido que nos falta, lo que hemos andado a ambos lados del océano. También me permitió tomar conciencia, por experiencia de primera mano,
de un aspecto que mencioné al inicio de mi intervención. El conocimiento científico es mucho más que las ciencias llamadas duras y abarca también la totalidad de las actividades humanas, esto también en cualquier orilla del océano. Gracias.